hemos llegado a nuestra sección número 4, titulada Oración es arrepentimiento y confesión. No olvide usted que esta es la serie Aprendiendo a Orar con Jesús, serie que transformará su vida de oración. Quiero compartirle este texto bíblico para aprender y meditar. Proverbios 28:13, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Una vez más lo repito, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Qué palabra tan profunda, qué palabra que nos lleva a meditar y a analizarnos. Proverbios 28:13. La Biblia dice sobre esto de que la oración es arrepentimiento y confesión en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bíblicamente hablando, la oración tiene que ejercerse, tiene que ser llevada a cabo en arrepentimiento y confesión. Esto así porque contra Dios siempre pecamos. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, mentimos. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos todo el tiempo. Pecamos por acción, pecamos por omisión, pecamos por ignorancia, pecamos por rebeldía. En fin, siempre ante Dios nosotros cometemos pecado. La palabra pecado en la Biblia significa, entre otras definiciones, porque hay varios términos para definir pecado o para señalar el pecado, pero uno de los más usados es errar al blanco. De manera que cuando Dios nos manda a caminar y nosotros decidimos quedarnos sentados, aunque no estamos en una acción propiamente, pero estamos en pecado porque estamos errando al blanco. Por eso el salmista declara, oiga lo que dice el salmista en el Salmo 51:4, la versión Palabra de Dios para Todos. Pequé contra ti y contra ti, delante de ti hice lo malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Cuando se trata de las relaciones entre personas nos ofendemos, nos dañamos, nos herimos, pero cuando se habla de pecado como tal, solamente contra Dios pecamos. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos cuando vamos a orar, confesar los pecados que hayamos cometido. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerda que ese fue el texto que leímos para aprender y meditar, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. Dios conoce nuestros pecados, Dios sabe que hemos hecho mal, pero Él espera que nosotros confesemos el pecado, porque mientras no lo confesamos, somos esclavos de ese pecado. Por eso estamos viendo en nuestra lección número 4 de esta serie, Aprendiendo a Orar con Jesús. Esta lección es: oración es arrepentimiento y confesión. ¿Recuerda usted el caso de Adán en el libro de Génesis capítulo 3? Y las palabras que dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? El Señor sale a buscar a Adán. La voz del Señor se pasea en el huerto como siempre se paseaba, pero esta vez no con una invitación a que Adán viniera a compartir con el Señor, sino a que viniera a confesar. Por eso la pregunta: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Cuando hablamos de que la oración es arrepentimiento y confesión, o lo que podría entenderse mejor, que la oración debe ejercerse en arrepentimiento y confesión, lo estamos diciendo basado en lo que la Biblia establece. En 2 de Crónicas 7:14,
sobre esto de que la oración es arrepentimiento y confesión, o en arrepentimiento y confesión, los cuales es lo mismo. La Biblia dice, escuche bien, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, escuche cómo cambia el texto, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este texto, en este pasaje, la palabra humillarse implica reconocer ante Dios nuestra condición. Dicho de otra manera, podría decirse, antes de orar, Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra posición inferior a Él. Y debemos venir en oración sin pose, sin orgullo. Debemos venir con un corazón abierto, entiéndase, con una transparencia ante Dios, sin máscaras. Debemos venir a confesarle al Señor. Eso implica la humillación. La humillación es meterse por debajo de alguien que es más grande. Pues Dios quiere que como Él es más grande, como Él es todopoderoso, como usted y yo estamos limitados, Él nos manda a orar humillado, entiéndase, confesando nuestras faltas. Luego el texto sigue diciendo, segunda de Crónicas 7:14, que debemos no solamente humillarnos, sino que debemos también orar al Señor. Y cuando oramos humillados, debemos buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Este convertirnos de nuestros malos caminos, una vez más, implica venir al Señor y rendirle cuenta, como dice Isaías 1:18. Venid luego a mí, dice el Señor, dice Jehová, dice la Reina Valera, venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Énfasis añadido. Lo que estamos diciendo es, por la Biblia y con la Biblia, que la oración que nosotros hacemos a Dios tiene que ser en arrepentimiento y en confesión. Convertirnos de nuestros malos caminos implica dejar el pecado atrás, pero confesándolo ante el Señor. Y eso la Biblia lo dice en muchas partes. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe lo que está haciendo el salmista? Después de analizarse, él no encuentra un pecado que confesar porque ya él lo ha confesado. Y aún así, él está pidiendo al Señor que lo examine, que busque dentro y que si hay algo se lo deje saber porque él quiere ser guiado por el camino recto. ¿Cuánto más usted y yo debemos entender que muchas veces oramos y nuestra oración no pasa del techo de donde estamos y por ende no recibe respuesta simplemente porque ese pecado que cometimos momentos antes o días antes o horas antes no lo hemos confesado al Señor? Y yo le pregunto, ¿qué le cuesta a usted? La palabra arrepentimiento, porque recuerde que oración es arrepentimiento y confesión, eso es lo que estamos viendo. La palabra arrepentimiento en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa volver atrás o apartarse de hacia, que es la que más quiero tratar. En ese sentido es que quiero ver en lo que es el arrepentimiento. Es apartarse de o desde hacia, es dejar el pecado atrás, arrepentimiento, y volverse hacia Dios. Es descarrilarse de ese camino de pecado y devolverse hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de dirección, en otras palabras. Es una forma de pensar nueva, es una aptitud diferente, una aptitud distinta. Y estoy hablando de la aptitud que es con P, que tiene que ver con la disponibilidad del alma. En cambio, lo que es la confesión, el diccionario define que es una declaración o reconocimiento que hace la persona de un error, de una falta o de un delito, especialmente cuando lo hace ante un juez. Pues Dios es nuestro juez y quiere que nosotros vayamos a Él
en arrepentimiento, o sea, en cambio de dirección, en cambio de actitud, volviéndonos hacia Él, pero también confesando ante el juez que es Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, confesando nuestra falta. Arrepentirse y confesar nuestros pecados, eso va de la mano. Por ejemplo, en Mateo 3, 1 y 2 y versículo 6 dice que cuando los judíos venían a ser bautizados por Juan el Bautista, él le decía que tenían que arrepentirse y confesar sus pecados. Pero desde la antigüedad, el ser humano sabe que tiene que confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Job dice en Job 31, 33, escuche bien, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Es una pregunta que él hace. Él está con sus amigos y él se defiende diciendo que él no ha ocultado sus transgresiones como Adán. ¿Recuerda usted a Adán en Génesis 3? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? La voz de Jehová, Dios buscándolo. Pero Dios ya lo había visto. Él quería una confesión, quería un arrepentimiento. Pero también en el Antiguo Testamento la confesión de pecado era obligatoria y esta iba acompañada de un sacrificio, o sea, una restitución por el pecado cometido. En Levítico 5:5 la Biblia dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. Escuche ahora lo que dice en Números 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Había que hacer una restitución. Ahora bien, qué glorioso saber que usted y yo en esta dispensación, en esta época, en este tiempo de gracia, no tenemos que hacer ni restitución ni sacrificio por el pecado. Porque ya la Biblia dice que Jesucristo en 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación, o sea, el pago por el pecado. Y ese pago aplacó la ira del Señor sobre nosotros por el pecado. Ahora Él está feliz de amarnos como sus hijos, pero quiere que nosotros procedamos en arrepentimiento y confesión. Así que si usted quiere ver bendición en su vida, no dilate, no tarde usted cada vez que ore hacer confesión ante Dios y arrepentirse. O arrepentirse primero y confesar. No hay un orden en hacerlo. Usted puede confesar primero el pecado. Señor, yo he pecado, yo he sido desobediente, yo he sido un mal hijo con mis padres, yo he sido un mal esposo, he lastimado a mi esposa, he lastimado a mis hijos o he lastimado a mis padres, he sido un mal miembro en la iglesia, no he cumplido con lo que tú estableces. Usted puede orar confesándole al Señor esos pecados que ya Él conoce, pero que Él quiere que cuando usted y yo oremos, oremos en arrepentimiento y confesión. Voy a despedirme orando por y con usted. Recuerde nuestro texto bíblico para aprender y meditar. Proverbios 28:13, versión Palabra de Dios para todo. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. La invitación es que nosotros a partir de hoy, yo mismo incluido, hagamos nuestra oración en arrepentimiento y confesión. Hagamos memoria cada vez que vamos a orar para que el Señor nos perdone una vez que nos arrepintamos y confesemos nuestra falta. Recuerde que esta es la serie Aprendiendo a orar con Jesús, serie de oración que transformará su vida. Permítame orar. Señor, yo te doy gracias. Tú eres Dios de amor, de paz y de esperanza. Tú, Señor, nos ama de tal manera, Padre Santo, que has dado a tu Hijo, lo has sacrificado en la cruz. Y estableces en tu palabra, en Romanos 8:32, que cómo no nos dará con Él todas las cosas si lo sacrificaste a Él por nosotros. Ahora, Señor, muéstranos y tráenos a memoria esas faltas que hemos cometido y que hemos guardado en el inconsciente allá adentro y no queremos sacarla a la memoria y la dejamos ahí guardada y oramos, pero no hablamos de los pecados que hemos cometido.
Señor, haznos consciente de que de esa manera no prosperaremos y que tú quieres, oh Dios, que nos arrepintamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gracias al Señor por permitirnos traer esta serie, Aprendiendo a Orar con Jesús. En un tiempo de tanta dificultad, la oración es el único vehículo que tenemos, es el único recurso que tenemos para comunicarnos con Dios y mantenernos en comunión con Él. A partir de hoy, cada vez que ore, hágalo en arrepentimiento y confesión. Hasta nuestra quinta entrega de la serie Aprendiendo a Orar con Jesús. Serie que transformará tu vida de oración. Dios te bendiga.